Blue Ink. Hoy vamos a hablar de la ley de Kirchhoff para voltajes, LKV. La ley de Kirchhoff para voltajes nos dice que la suma algebraica de todas las tensiones en un lazo cerrado es igual a cero. Es decir, que la sumatoria de voltajes es igual a cero en un lazo cerrado. Imaginemos que tenemos un circuito con una fuente de tensión y varias resistencias. Una R1, una R2 y una R3. Cada una de esas resistencias hace una caída de tensión. Pero al final, la ley de Kirchhoff para voltajes nos dice que esa tensión de la fuente menos las caídas de tensión de los elementos que están en el lazo cerrado, como las resistencias, tienen que ser igual a cero. El lazo cerrado, como se puede observar, es todo esto. Para entenderlo mejor esta ley, vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos este circuito de lazo cerrado simple con una fuente de tensión donde le vamos a dar un valor de 15 volts. Una resistencia 1 de un valor de 5 ohms. Resistencia 2 de un valor de 6 ohms. Y la resistencia 3 de un valor de 7 ohms. Y a lo largo de este circuito va a pasar una corriente I. Como ya sabemos, la sumatoria total de los voltajes tiene que ser igual a cero. En este caso, empezamos por acá. Este es nuestro punto de partida. Y decimos, antes que nada tenemos que ver una serie de convenciones para las fuentes de tensión. Cuando tenemos una fuente de tensión así y así, en esta ley de tensiones vamos a ver que es muy diferente cuando la corriente pasa de positivo a negativo como de negativo a positivo. Tenemos una corriente en este lado que pasa desde negativo hasta positivo. Esto tiene un voltaje, digamos, de 12 volts, igual que esta fuente. Como podemos observar, cuando pasa de negativo a positivo, en las fuentes de tensión la vamos a tomar como un voltaje positivo. Pero cuando a lo largo del lazo nos encontramos fuentes de tensión que la corriente recorre desde positivo a negativo, vamos a tomarlo en nuestra ecuación como menos 12 volts. Empezamos desde 15 volts menos la caída de tensión que existe en la resistencia 1, que va a ser igual, según la ley de Ohms, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces,
tenemos una resistencia en R1 de 5 y una corriente I. Menos la siguiente caída de tensión que la encontraremos en R2, como se puede observar acá, siendo de resistencia 6 ohmios y corriente I. Menos la siguiente caída de tensión que la podemos encontrar en R3. Una resistencia de 7 ohms y una corriente de I, siendo todo esto igual a 0. Sumamos términos semejantes y podemos observar que 15 volts menos 5 más 6 más 7, dando un valor de 18, y de corriente igual a 0. De esta ecuación podemos despejar 15 volts igual a 18 y de aquí despejamos I, dándonos un valor de I igual a 15 volts sobre 18. Así encontraremos el valor de corriente a 5 sobre 6 amperes. Vamos a comprobar lo que dice la ley, es decir, que al final tiene que dar la suma de todos los voltajes igual a 0 volts. Es decir, en este punto tiene que existir 0 volts. Lo hacemos haciendo unas simples operaciones. Tenemos que el valor de este nodo, que lo vamos a llamar nodo A, este nodo B, este nodo C y este nodo D. Tenemos que el nodo A va a tener un valor de 15 volts. Para hallar el valor de tensión del nodo B, utilizamos la ecuación que nos dice que la diferencia de tensiones va a ser igual a menos I por R. Tenemos que el voltaje B menos el voltaje A va a ser igual a menos I por R1, siendo voltaje B igual a voltaje A menos la corriente por la resistencia. El voltaje B entonces va a ser igual a 15 volts menos la corriente de 5 sextos por la resistencia de 5 ohmios. Eso dándonos un valor de tensión de aproximadamente 10.83 volts, siendo la tensión de este punto de 10.83 volts. Utilizando esta misma ecuación decimos que el voltaje de C menos el voltaje de B tendrá que ser igual a la menos I por R2, siendo entonces voltaje C igual a voltaje B menos la corriente por la resistencia 2, siendo voltaje C entonces igual a 10.83
menos 5/6 de R2 siendo un valor de 6 ohms. 5.833 en este punto C, en el nodo C. Entonces decimos que 5.833 volts. El voltaje de D menos el voltaje de C tiene que ser igual a la corriente negativo por la resistencia 3. Decimos que el voltaje de D entonces va a ser igual al voltaje de C menos la corriente por el R3. Siendo voltaje de D igual a los 5.833 volts menos los 5/6 por la resistencia 3 de 7 ohmios. Siendo el voltaje de D igual a 0 volts. Con esta ecuación podemos observar y comprobar la caída de tensión y ver cómo al final tiene que haber un equilibrio de tensiones y un equilibrio de energía.